placer con nuestra psicoanalista Laura López hablando, bueno, pues de algo que le ocurre a muchas personas, que se quedan anclados en el pasado. Pues no, señores, no podemos quedarnos anclados y pensar solo pues en el pasado, en lo que fui, en lo que hice. Hay que vivir el presente y también pensar en el futuro. Laura López, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Qué contenta tal de el estar veranito? Porque no sé si has estado estas semanas por aquí con Sí, Rosana y con Sebas, pero yo sí. como me incorporé ayer pues no te he visto. Claro, no nos hemos visto, pero bien, ya estamos en actividad y bueno, comenzamos la temporada, que comentaros que voy a venir todos los martes. Muy Los bien. martes tenemos hoy la sección y bueno, y nada, bienvenida Comenzamos a la rutina, ¿no? las rutinas, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Ajá, Las rutinas de colegio, de trabajo, de claro. deporte, de comidas, de Ujú. todo. Claro, en eso que decías del pasado lo rescatamos un poco, ¿no? Y es cierto que hay personas que no pueden hablar de ciertas cosas que le pasan en su presente y te traen frases anteriores, te traen escenas, pero es por esa imposibilidad de poder hablar del presente, de cuestiones que tienen que ver con su gestión emocional, con conflictos psíquicos que no pueden llegar a hablarlos o desarrollarlos, te traen escenas del pasado. Por eso prefieren quedarse en el pasado y recordar aquel momento en el que estaban bien. Bueno, y hay veces también puede ocurrir que en lo que uno se espera de ese presente, ¿no? O de uno que esperaba de su vida, pues a veces hay un choque, ¿no? Porque es una imposibilidad creer que lo que tú piensas que va a pasar de una cosa o como tú crees que ibas a estar coincida con la realidad. Es una imposibilidad humana, ¿no? Y a veces creemos que pensar, desear y el acto va a ser lo mismo y es que es imposible. Nunca lo que uno piensa va a coincidir con la realidad y siempre hay frustraciones. Hay quien se frustra, no puede avanzar hacia el futuro y rescata, ¿no? Se va a lo anterior, ¿Esto puede a ser un ese problema, pasado. Laura? Claro, porque en realidad estás viviendo en ese pasado, ¿no? En esas frases anteriores, esas escenas anteriores, y hay una imposibilidad de construir para ti un futuro, ¿Y una cómo se ilusión. sienten estas personas? Bueno, en los casos más extremos se puede caer a esa melancolía, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones, porque te identificas con eso que has perdido, que puede ser un ideal, no tiene que ser un objeto, hablamos en psicoanálisis, persona o algo en concreto, puede ser un ideal que tú no lo hayas podido alcanzar, te frustres y ahí te identifiques con él y entres en melancolía. Eso puede ser uno de los problemas más graves. Otro puede ser también esa neurosis que hablamos en psicoanálisis, ¿no? Que es un poco, suena así impactante, pero es una imposibilidad de poder transformar tu realidad del presente. Es como si te quedaras secuestrado en esa fantasía, ¿no? Tú estás continuamente en tu mente, pues fantaseando, alucinando, pero en realidad no puedes poner ningún trabajo en la realidad, no puedes hacer pactos con otras personas. Hay una imposibilidad en ti de futuro, ¿no? Y es desde el futuro que luego reconstruimos lo anterior, ¿no? Porque el pasado no es tanto lo que te haya pasado, sino es desde el presente que tú le das sentido a ese pasado. Que el pasado nunca existió tal y como tú lo recuerdas, ¿no? Esos recuerdos, digo, a veces son encubridores porque nos están hablando de una imposibilidad de mí de poder hablar de cuestiones del presente, que estoy ahora y que no tengo palabras para manejar eso. Laura, en casos extremos, estas Ujú. personas que se quedan ancladas en el pasado pueden llegar a tener depresión y tal. Sí, pero también es interesante que esto no es algo que haya personas que les pasa eso y personas que no, sino que a todos en un momento determinado nos pasa, ¿no? En el sentido de que hay algo que yo no tolero de la realidad o algo que yo no puedo poner en palabras y rescato esos recuerdos, esa, digamos, nostalgia, ¿no? Que me invade y claro, es por esa imposibilidad de poder estar en esa escena, de poder hablar algo que me pasa ahí, de Bueno, poder pensar en el futuro. esos recuerdos también en cierto modo son buenos, ¿no? Pero sin llevarlos al extremo. Tener recuerdos del pasado o acordarse de tal momento de tu vida, ¿no? Pero sin llevarlo al extremo, ¿no? O sea, Claro, lo que pasa es que ya digo que los recuerdos, cuando te vienen en un momento determinado, están hablando de otra cosa. Nuestra mente nos engaña constantemente, ¿no? Y hay que tener cuidado porque a veces sí que es cierto que se vive mucho en los sentimientos, en los recuerdos, ¿no? Y no se vive en la realidad, porque esos recuerdos y esos sentimientos son una fachada, nos están engañando, nos están diciendo que hay algo de mi situación presente que no puedo elaborar, que me está costando, entonces no puedo poner palabras, pero traigo un recuerdo, hay un afecto que me está invadiendo, traigo el recuerdo y ahí estoy hablando de ese recuerdo, pero estoy hablando de algo de mi presente, son ¿no? como sustitutos de algo Claro, del presente. claro, es que hay como desplazamiento, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de eso. Había una persona que bueno, trabajaba y tenía a su servicio pues una serie de personas, ¿no? Entonces tenía una fijación a un desplante que le hizo una de ellas y que empezó a desplazarlo, es decir, odiaba a esa persona, pero empezó a odiar a todo el servicio. Y claro, se fue
elaborando a través de su psicoanálisis y se descubrió que en realidad esa fijación que tenía a esa circunstancia correspondía a otra cosa. Por asociación era una escena que había visto de su madre un poco sexual con una persona, y ella, como no quería saber nada de eso, lo olvidó, trasladó ese afecto, lo reprimió y lo desplazó en otra persona, ¿no? Por eso digo que a veces es complicado. Cuando algo te afecta muchísimo, hay que sospechar que puede haber una asociación, un desplazamiento de otra escena, que esa segunda te remite a la primera. Y estás tan afectado que lo puedes razonar, no te puedes despegar de ahí, pero es porque se remite a otra cosa. Y no es tanto algo del pasado, sino algo que para ti ha supuesto un impacto y tú no lo has podido elaborar, ¿no? ¿Cómo se trata esto a través del psicoanálisis? Supongo que habrá muchas personas a las que les pase, ¿no? Que se queden ahí anclados en el pasado. A todos nos pasa en un momento dado cosas que nos afectan y que no sabemos por qué. Que no lo sepan, ¿no? A lo mejor, y vayan a tu consulta. ¿Cómo se trata esto? ¿Por dónde se empieza a tratar a esa persona? A veces, claro, es una especie de insatisfacción en la vida, de pérdida de ideales, ¿no? Uno dice que se encuentra vacío, que no encuentra futuro, te habla de circunstancias del pasado, ¿no? Como si no pudieras elaborar para ti un futuro mejor, te quedas en esos ideales pegados y no ves las cosas que has conseguido en tu vida, ¿no? Las relaciones que tienes, ¿no? Hay una imposibilidad de poder generar esas relaciones a tu lado, y a veces quedarte en esa primera situación familiar, en ese momento infantil en el que tú estabas en esa familia, en la que tu madre, tu padre, ¿no? Estabas en ese núcleo familiar, y luego es un salto al mundo donde tienes que elaborar esas relaciones, y que la juventud tiene que ver con el entusiasmo que le pongas a las cosas, con el deseo que le pongas a las cosas para vivir, ¿no? No tiene tanto que ver con ese pasado, ¿eh? Hay gente que se queda añorando el pasado y están ciegos al futuro, ¿no? Y tiene que ver con eso, con poder transformar el deseo y estar con otras personas, ¿no? Hablamos de pasado, hablamos de futuro, pero ¿qué hay del presente, Laura? También hay que estar, pues yo creo que es lo principal, ¿no? Estar pendientes del presente, claro, de lo que te ocurre en el día a día y de vivir el día a día. Claro, ¿no? por eso uno está donde está. Hay veces que uno se anticipa a las cosas, porque en vez de estar hoy aquí trabajando... Eso me pasa mucho a mí, ¿eh? Ahí estamos, claro. Yo pienso uno está mucho en el mañana. Y tengo agenda para... Estás ya aquí a un mes. fantaseando lo que va a hacer uno al día siguiente. Claro, te eliminas es una pérdida de energía grandísima, porque estás todo el día fantaseando, ¿no? No estás donde tienes que estar. No te puedes apartar de ti mismo, de esos gustos, ¿no? Que uno está en el aquí y ahora para construir un futuro. Si uno está fantaseando en lo que va a hacer a la semana siguiente, la fiesta, que nunca va a coincidir eso que tú fantaseas con la realidad. Es una pérdida de energía grandísima, porque es como si uno pensara una conversación que va a tener con el otro, está dándole vueltas y me va a decir esto. No, es un gasto de energía inmenso, ¿no? Esa energía la puedes utilizar para tu presente. Y cuando te encuentres en esa situación... Creo que pues a veces ahí no se puede evitar, ¿no? Cuando tienes a lo mejor una conversación, como tú dices, pendiente con alguna persona, o tienes tienes en mente que tienes que hacer algo, que estás como dándole vueltas, ¿no? O qué le voy a decir, qué tal, como que no se puede evitar, ¿no? A veces ese pensamiento. Bueno, pero en los extremos hay personas que viven las relaciones en su fantasía, totalmente, porque no escuchan a la otra persona, están continuamente elaborando las conversaciones en la cabeza, entonces es una manera de eliminar al otro. No estás en tu presente, en tus relaciones, estás contigo mismo y con la fantasía, estás eliminando esas diferencias, eliminando esa incertidumbre, ¿no? Porque la vida también es incertidumbre, es entregarte una conversación, entregarte el trabajo de ahora, ¿no? Y ahí es donde tienes que tener puesta tu energía. Si la tienes secuestrada ahí, en tu imaginación, tu fantasía, lo que vas a hacer mañana, ahí pierdes todo, ¿no? Y eso habla el psicoanálisis también, que hay una imposibilidad para amar y para trabajar, en el sentido que no puedes estar en el presente, estás en tu fantasía constantemente, ¿no? Y eso no es algo que tenga que ver con la forma de ser, sino que es un síntoma de que algo te pasa, hay una dificultad en ti para gestionar esa realidad, ¿no? Que si la transforma te va a producir mucho más goce y un futuro más alentador, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Vivir más el presente, vivir más donde estamos, claro. Pensar en lo que estamos haciendo en este momento y, bueno, oye, pues mirar de cara al futuro siempre y cuando sean cosas buenas. Cuando ha llegado Laura justo al programa estaba yo con mi móvil así mirando y le he dicho, claro. Laura, estoy buscando mis próximas vacaciones. Bueno, pero una cosa es que uno lo planea y otra es que esté todo el día fantaseando en el trabajo, mira, estoy en la piscina, ¿no? Entonces es como que te sales del lugar. No, eso ya se acabó para mí. Me incorporé ayer, eso muy se bien, acabó. Laura, yo quería preguntarte, ya que hemos empezado pues hablando de que volvemos a la rutina, retomamos, quiero que nos des unos consejitos. Ya que estás aquí, que te tenemos aquí como psicoanalista, algún consejillo a la gente pues para empezar
empezar esa rutina, para no caer en depresión post-vacacional, porque es septiembre, ya sabes que hoy ha Sí. empezado el cole, bueno, pues hay gente que ha empezado a trabajar ya en este mes, Claro. que vuelve a su rutina, ¿no? De deporte, de comidas, como te decía, de todo, ¿no? Claro. ¿Qué consejos nos das para, pues, para vivir bien este mes de septiembre y no caer en esa depresión y en ese trauma de decir quiero volver a mis vacaciones? Bueno, también es cambiar un poco esa forma de pensar que tenemos las vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones son un producto de ese trabajo que uno ha realizado al cabo del tiempo. Pensar, si no tuvieras esas relaciones de trabajo, ¿qué harías? Las vacaciones serían un aburrimiento, ¿no? Porque es lo que te marca ese final y ese comienzo, aunque a veces sí es cierto que cuesta, ¿no? Adaptarse después de haber estado un periodo haciendo otras cosas, de descanso, cuesta adaptarse y comenzar, ¿no? Pero bueno, poquito a poco es ir retomando las actividades, eso, no secuestrarse en el pasado ni en ese momento de placer, porque claro, también hay un goce en el trabajo, en las relaciones, en hacer día a día y también lo que te proporciona esa autoestima, ¿no? Entonces, mi consejo es que poquito a poco se vayan adaptando al trabajo, que vayan recurriendo a ese presente, ¿no? A, bueno, hacer proyectos, ¿no? Que también te ilusionen, ¿no? Porque esa ilusión, esas ganas de hacer, ese entusiasmo, tiene que estar puesto también en el trabajo y en otras cosas, ¿no? Porque el descanso ha sido un momento y ahora para cargar pilas para seguir. Volvemos a la rutina, Laura, pero fíjate Sí. que este sol lo seguimos teniendo aquí, ¿eh? Así que el veranillo nos ha acabado para nosotros. Sí, es Sobre verdad todo que aquí en estamos... Málaga, Sí, ¿eh? es verdad, pero bueno. Laura, muchas gracias Muchas por gracias a vosotros. acompañarnos, por estar aquí en la Casa de los Navajas esta Muy bien. semana y nos vemos el próximo martes, El martes, ¿no? todos los martes estamos aquí. Seguiremos hablando de Seguiremos. más temas de Ujú. psicoanálisis, porque como yo siempre digo, todo en la vida es Claro. factible de psicoanalizarlo, ¿verdad? Claro. Y desde aquí pues damos consejos, hablamos de cosas en general de la vida, de cosas que nos suceden, cómo se pueden tratar, cómo llevar mejor ese día a Claro, día. nos ayudamos a pensar un poco, porque claro, el ser humano es muy complejo y a veces queremos simplificarlo y bueno, aquí vamos a ir hablando de ciertas cosas que a todos nos va a venir Hay que bien. exprimirnos. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos marchamos a publicidad.